A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo. Buenos días, Dios Padre. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Consolador hermoso, Santo Espíritu de Dios. Oh Señor, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía, escudo mío, mi libertador, en quien confío. Padre, gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, confiando en ti, Padre. Oh Señor, respóndenos, Señor, pronto, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, Padre. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Oh Padre, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, Padre bueno, porque a ti elevo mi alma, Padre. Elevo mi alma con aquel que está conectado con el Espíritu Santo. Líbranos, Señor, de nuestros enemigos, porque tú eres nuestro refugio. Enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, Padre. Tú eres nuestro Dios. Oh Señor, enséñanos, Padre, y que tu buen Espíritu nos guíe en rectitud. Por tu nombre, oh Dios, por tu nombre me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia, y por tu misericordia dispararás a mis enemigos y los destruirás, Padre. A todo aquel que quiere hacernos daños, Padre, pero sabemos que el enemigo no es el hombre, sino las tinieblas, Padre, las potestades, Señor, y todo Dios que pertenece al enemigo Satanás. Líbranos, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. Te honramos una vez más en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Padre. Glorificamos, oh gran yo soy, tu belleza, tu grandeza. Gracias, Padre bueno. Eres maravilloso. Como siempre, pedimos perdón por nuestras miserias, Padre celestial. Pedimos perdón y nos lavamos con la sangre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por tus sacrificios en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por haberte entregado por amor por nosotros. Gracias por librarnos de las eternas llamas del infierno. Gracias por librarnos de nuestros enemigos, Padre, que son, Señor, los gobernadores de las tinieblas. Gracias por regalarnos a tu Santo Espíritu. Gracias por ayudarnos a amar al Padre. Gracias, Señor. En esta mañana nos liberamos, Señor, por el poder de tu palabra, toda tristeza, toda preocupación, toda ansiedad, Señor, toda duda, todo miedo, toda soledad, todo temor, Señor, se va en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y nos rodeamos de tu gloria, Padre, de tu luz admirable, de tus huestes celestiales, de tus ángeles y arcángeles. Nos rodeamos de ellos, porque somos tus hijos, Señor, y queremos caminar como la luz, porque escrito está que tú eres la luz por excelencia. Padre, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos a caminar en tu justicia y en tu ley espiritual. Hermano en Cristo, qué bendición, como siempre, iniciar el día pegados de la mano de Dios. Si no estamos de la mano, pegaditos de la mano de Dios, estamos muertos en este mundo, porque Dios es la vida misma. Dios es nuestro amor y nuestra esperanza. Vamos a la palabra. Habíamos hablado en el programa anterior del pecado, y es muy bueno porque la gente quiere prosperidad, la gente quiere bendición, la gente quiere que Dios responda a sus peticiones, la gente quiere paz, hermano, pero primero hay que limpiar el alma. No te ganas nada con buscar bendición, que te prediquen bendición, si no has limpiado el alma. Cuando el alma está limpia, Dios derrama bendición, porque Dios no puede ir en contra del pecado. Dios quisiera bendecirnos, pero como estamos con el pecado atravesado en el alma,
no limitamos a Dios Padre. Y hoy vamos a hablar y hablamos de la ley espiritual, de lo que es realmente malo ante los ojos de Dios, porque mucha gente no conoce la palabra. Como no conoce la palabra, está practicando una obra de las tinieblas y ni cuenta se da. Pero ¿qué es pecado delante de Dios? ¿Qué es lo malo delante de Dios? Hablábamos en el capítulo anterior, hermano David, que nos dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3:4. Dios aquí nos da la respuesta. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la maldad delante de Él? Mira lo que nos dice Dios en su palabra. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Repito, pues el pecado es infracción de la ley, nos dice la palabra de Dios. Eso es infringir la ley de Dios Padre. ¿Sabe? Dios Padre determina 4 acciones muy específicas en su palabra. Él aquí nos da, clasifica el pecado y nos dice qué es lo que debemos hacer. Dios Padre aquí nos dice qué hacer. Dios Padre nos dice aquí en la Biblia, lo he dicho más de una vez, es la voz de Dios, la voz del Padre. Y Él aquí nos dice qué hacer, qué no hacer, qué guardar y qué desechar, hermano, nos dice aquí. Y como quiera que Dios es la luz, porque está escrito en 1 Juan, siempre repito ese versículo, pero es de los que yo más amo. 1 Juan capítulo 1:8, Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Y dado que Dios es la luz, Él le dice a sus hijos, de acuerdo a esta palabra, que hagan lo que es correcto delante de sus ojos. Él nos dice aquí que no hagamos lo que no es correcto delante de sus ojos. Dios Padre nos dice aquí que hagamos lo que es correcto, que cumplamos con los deberes de un hijo de Dios y que caminemos como hijos de la luz, que tengamos el comportamiento de hijos de la luz. Dios nos dice aquí que echemos fuera todo lo que no le agrada a Él, hermano, porque Él quiere que nosotros vivamos, porque recuerde que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Él quiere que vivamos como hijos de la luz. Hermano en Cristo, ¿qué nos pide Dios en su palabra? Como lo he reiterado una y otra vez, la Biblia es la voz de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos pide en su palabra? Usted sabe qué es lo que Dios le pide, su creador, su formador. ¿Usted sabe qué es lo que le pide Él a usted todos los días? La respuesta nos la da Él en la Biblia, Deuteronomio capítulo 10, versículo 3, hermano David. Mira lo que nos dice, lo que nos pide Dios: que guarde los mandamientos de Él y sus estatutos que Él prescribe hoy, para que tengamos prosperidad. Dios dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hermanos, hoy en día la mayoría de los pastores modernos están predicando solamente la prosperidad, porque Dios habla aquí de la prosperidad. Claro que Dios lo que más anhela, lo que más desea Dios Padre para sus hijos es que sean prósperos. Y Él habla aquí de la prosperidad, pero solamente predican la prosperidad, pero no predican lo que atrae la prosperidad. ¿Y qué atrae la prosperidad? Mira lo que nos dice la palabra: guardar los mandamientos de la ley de Dios y sus estatutos. Pero mucho cristiano que dice yo creo en Dios, no conoce ni los 10 mandamientos de la ley de Dios, no conoce ni tan siquiera la ley de los 10 mandamientos, porque la ley de los 10 mandamientos es una, y también los estatutos son otros. Y hay unos estatutos que Él nos da en Gálatas capítulo 5, 19. Hermano en Cristo, ahorita lo leemos. Entonces Dios nos dice, para que tengas prosperidad, y dice la palabra. Entonces, por una parte, usted será bendecido en esta tierra, hermano. Usted será próspero, usted llevará una vida tranquila, una vida espiritual recta. Usted tendrá alegría en su corazón.
pese a la adversidad, pese a los problemas, usted tendrá alegría en su corazón, porque eso significa prosperidad. La prosperidad no es falta de problemas, la prosperidad es tener esa paz, ese amor en medio del problema, porque tenemos a Dios en el corazón y tenemos el corazón lleno de amor y de esperanza por irnos para el eterno reino de los cielos y no al infierno donde van los pecadores, hermano en Cristo. Dios aquí nos dice que vivamos conforme a la palabra de Dios, y el que no viva conforme a la palabra de Dios, hermano, recibe muerte eterna, como está escrito en Romanos capítulo 6, 23. Entonces mucha gente se dice, bueno, ¿qué es el pecado? Infringir la ley de Dios, eso es el pecado. Pero ¿qué estamos, cierto, violando en la ley de Dios? Hermano, hay una lista de pecados que muchos las conocen, pero hoy vamos a recalcar y hoy vamos a recordarla, porque normalmente somos, ¿qué? Oidores olvidadizos. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, 19, 21. Dios mira lo que resalta. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Vamos a revisar en cuál de ellas de pronto estamos practicando y no nos hemos dado cuenta. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hermano, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ojo con los celos, iras, ojo con el mal carácter, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que, ojo, que aquí donde está el detalle peligroso, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos, nos dice la palabra de Dios. Entonces, eso es que, bueno, ese versículo hay que tenerlo muy en cuenta. Gálatas capítulo 5, 19. Hay unas que son muy sencillas como de entender, como las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Hermano, si usted no la lleva bien con su vecino, es hora de ir a hacer la paz con su vecino. Usted no se humilla ante su vecino, usted se humilla delante de Dios, y ese gesto, entonces usted lleva al vecino a creer más en Dios por ese gesto noble y de misericordia y de bondad que usted tiene para su vecino, de pedir perdón. Y mire lo que nos dice Dios: manifiestas son las obras de la carne, adulterio. El adulterio, hermano, ¿a qué se refiere? Pues las relaciones sexuales entre una persona casada y otra del sexo opuesto. Sí, que no sea su esposa, que no sea su esposo, nos dice la palabra. Hermano, el Dios, el Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo capítulo 5, 28, el Señor Jesucristo nos advierte incluso que alguien que mire a alguien para codiciarla sexualmente ya cometió adulterio en su corazón. Tremendo. O sea, usted no tiene relación física, pero vive codiciándola sexualmente y teniendo los pensamientos inmundos que usted quiera. Estamos cometiendo adulterio, que no sea su caso, que no sea mi caso. Y dice la fornicación. La fornicación aquí no solo se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, no, sino a toda clase de inmoralidad e impureza sexual, hermano. No permanecer puro, incluso antes del matrimonio civil. Así de sencillo, porque el matrimonio civil es válido delante de Dios Padre, el primero. El otro, el segundo y tercero, ya no. Entonces son cosas muy delicadas que tenemos que ponerle atención y abrir los ojos espirituales. Inmundicia, nos dice la palabra de Dios. Inmundicia describe las acciones desordenadas provenientes de la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa que tenemos unida y fundida dentro de nuestro cuerpo, muy unida, está allí, y provienen de la naturaleza
pecaminosa. La inmundicia se refiere a esos desórdenes que van más allá del sentido común, hermano, en Cristo, incluyendo expresar palabras sucias, deshonestas, hermano, de acuerdo a esta cita bíblica. La inmundicia también se refiere a la sensualidad extravagante, esa sensualidad que lleva al pecado, hermano, y al libertinaje, incluso a la forma de vestir también. Eso puede ser inmundicia para Dios Padre. Una mujer que está provocando y provocando a toda hora, hermano, eso se considera inmundicia delante de Dios Padre. Lascivia, que es otra obra de la carne. ¿Sabe qué es la lascivia? La lascivia es la tendencia muy marcada a satisfacer, de acuerdo a esta palabra, los deleitos de la carne y los apetitos sexuales. Es una tendencia ya muy marcada, eso es un desorden sexual, lo que usted quiera imaginarse, y esa es la lascivia delante de Dios. La idolatría es el culto o adoración a ídolos. Hermano, no se haga ídolos, no se haga imágenes. Idolatría delante de Dios es cuando usted ama más a alguien que al mismo Dios. Cuando usted ama un objeto o una cosa más que al mismo Dios. Dios, el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 22, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, hermano. Y amar a Dios significa amarlo por encima de cualquier cosa y de alguien, hermano. Ojo con la idolatría que tenga con sus hijos, porque no viene de parte de Dios. Idolatría es otra obra de las carnes. Y nos dice aquí también envidias, homicidios, borracheras, hermano. Una persona que iba borracho y borracho y borracho, muere en su borrachera, se pierde el alma porque murió practicando esa obra de la carne. Hermano, en Cristo Dios nos dice aquí que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Entonces ya sabemos lo que es cierto, qué es pecado, qué es lo malo delante de Dios. Infringir su ley, hermano, violar la ley de Dios, los 10 mandamientos, violar estos estatutos que Dios nos está dando aquí en Gálatas capítulo 5, 19. Es hora de pedirle perdón a Dios, de reconciliarnos con Dios. Padre, gracias Dios por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra el alma y el espíritu, Padre. Hoy tu palabra ha penetrado nuestro espíritu, Padre, nuestra alma, Señor. Queremos estar en paz contigo, Señor. Queremos que tú nos regales a tu buen espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos convence del pecado. Espíritu Santo de Dios, convéncenos en qué estamos fallando y ayúdanos, Espíritu de Dios, a salir de esta obra de las tinieblas para entrar a la luz admirable y vivir como hijos de la luz, caminar como hijos de la luz, brillar como hijos de la luz. Y Señor, gracias, Señor, gracias, que brillemos en todo lugar, aún en los supermercados, que brillemos con tu luz, Padre. Somos hijos tuyos, hechos a imagen y semejanza. Te amamos, Señor, te honramos y te admiramos, Padre bueno. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Oh, gracias, Señor. Bendito eres, Señor, nuestra roca. Oh, Señor, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestro escudo. Eres tú, Padre celestial. Señor, gracias porque tienes misericordia de las almas perdidas, Señor, de los que sufren, de los que van camino a la perdición. Alcánzalo, Dios, con tu misericordia. Aquel que sufre, Señor, aquel que está enfermo, levántalo, Dios, con tu gran poder, Padre celestial. Bendito eres, Señor del cielo y de la tierra. Señor, yo oro como siempre por el que está conectado con el Espíritu Santo, por aquel que escucha la oración. Libértalo, Padre. Tú sabes de qué lo debes libertar, Señor, bajo el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Que Él sea libre ahora, Padre, libre de esa obra de las tinieblas, Señor, que quita, oh Señor, la paz entre tú y Él, Padre celestial. Bendícelo, levántalo, Padre. Lo declaró bendito
bendito, bendito. Lo declaró libre por el poder de la palabra de Dios, libre para que sus ojos sean abiertos espirituales y tengan contacto contigo, Padre, que eres la luz, la bondad, el amor, la esperanza, Padre, nuestra esperanza. Abba, Padre, te amamos y te bendecimos, te honramos, oh gran yo soy, y gracias porque cumplirás el anhelo del corazón, Señor, de aquel que está escuchando la oración. Dios Padre, toda la gloria es para ti. Hemos orado bajo ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, y en el amor del Espíritu Santo. Dios Padre, que iniciamos este día con tu bendición, esa bendición que no añade tristeza, esa bendición que añade solamente alegría, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo. Nos declaramos benditos, prósperos, generadores de bendición en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hebrón TV, la señal que te bendice.